Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. En este episodio revisaremos el tema número 2 del libro para la conducción en Chile, los principios de la conducción. Tal vez uno de los temas más difíciles porque es muy extenso, muy técnico, y si tú estás aprendiendo recién a conducir, te estás adentrando en este tema del libro para la conducción para dar tu examen teórico, a lo mejor no estás tan relacionado con esto. Entonces aquí hay conceptos extraños, cosas que tenemos que descubrir. Y para todo eso le damos la bienvenida a nuestro profesor Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? Súper bien, Qué profe. bueno. Profe, este tema se divide en 3 partes, ¿cierto? Si no me equivoco, son los principios de la conducción, donde está el funcionamiento del automóvil, ¿Sí? las leyes de energía físicas y la seguridad, ¿cierto? Que es la seguridad activa y seguridad pasiva. Claro. ¿Bien? Entonces, vamos primero con este funcionamiento del automóvil. ¿Qué debemos aprender sobre el automóvil en base al libro? Ya. Bueno, acá dice que para poder conducir de manera segura debemos mantener nuestro vehículo en buenas condiciones, ¿cierto? ¿Ya? Para esto es necesario que conozcamos cómo está construido y el funcionamiento de sus partes. Exactamente. Ya, para comenzar tenemos que conocer el panel de instrumentos, por lo que dice el libro, ¿cierto? Ya que es el medio de comunicación que fue diseñado para alertarte sobre el estado de tu vehículo. En este Panel caso, de instrumentos es donde yo veo información del auto, ¿cierto? Que ahora está en modo digitales, hay pantalla, etcétera. No la de infoentretenimiento, no donde uno mete el mapa, se conecta con el celular, no. Donde está la velocidad del auto, todo eso. el que vemos a través del volante. Ese es el panel Es de el instrumentos, panel profe. de instrumentos, ya. Perfecto, yo lo digo poniéndonos los zapatos de quien primera vez Exactamente. que se acerca a esto, ¿cierto? Exacto. En ese panel de instrumentos que es distinto en cada auto, ¿cierto? Debemos decirlo así. ¿Cuáles son los principales elementos que deberíamos identificar Claro. en el auto que manejemos? Exactamente, es distinto, pero igual hay cosas que comparten o que mayormente por norma general son así. Como por ejemplo, acá tenemos 2 relojes grandes siempre. ¿Ya? Ya, el de la izquierda mayormente es el tacómetro, Ya, en ya, general. que es el que muestra la velocidad de las revoluciones del motor. Ajá. En este caso, los giros por minuto del motor, por Esta eso es dice RPM. RPM, revoluciones por minuto, ¿cierto? Y también dice por mil. Es porque obviamente aparece un 1, ¿cierto? Del 0 al 1. ¿Qué significa 1000? 3, cada eso va diciendo que son 1000 revoluciones, 2000 Perfecto. revoluciones. ¿Cierto? Entonces lo vamos a utilizar harto el tacómetro para conducir, por ejemplo, para saber que el vehículo está en ralentí, para pasar los cambios, para saber cuándo pasar las marchas, ¿cierto? Así Entonces que este reloj del 1 al 7 o al 6 o hasta el 8, depende del auto, es el tacómetro. El tacómetro. Dice por 1000 al medio o y- cuenta revoluciones. o cuenta revoluciones. Revoluciones por minuto, RPM. Exactamente. Y el reloj derecho mayormente es el velocímetro, Perfecto. ya que mide la velocidad, en este caso la rapidez instantánea del vehículo. Ok, profe. Perfecto. Ya, Los entonces- kilómetros por hora. Los kilómetros por hora, exactamente. Entonces esos son los 2 Relojes grandes, principales que para tiene entenderlo así de esa manera. Este panel de instrumentos. Hay otros 2 indicadores más pequeños que son como medios relojes o pueden ser una simple aguja o puede estar también por barritas como esta de batería cargada o descargada. Claro, sí, claro. ¿Ya? Con toda esa simbología, pero hay 2 más. Uno que dice EF y el otro dice CH. ¿Qué significan estas 2 cosas, Bueno, profe? el primero, el que dice EF, es el indicador de combustible, Perfecto. ¿Y ya. por qué dice EF? porque E indica que ya está vacío, que Ya, viene ok. de empty de inglés. Ah, perfecto. Ya, vacío, ya F es de full, de Ok. tanque lleno. Ya, Ok, entonces perfecto. obviamente esto nos muestra más o menos el nivel de combustible que tenemos en nuestros tanques. Ya, para Y es saber más o o menos la- porque en realidad hay algo flotando, así se mide, que uno si mueve el vehículo puede variar. Claro, tiene un flotador. Ya, Tiene perfecto. un flotador ahí que es el que muestra, ese es como el sensor, por así decirlo, Ok. del combustible. Pero obviamente también acá, sobre todo en el computador a bordo, cerca del odómetro, también podemos ver la autonomía que nos queda con la benzina que tenemos. Ah, mira qué bien. ¿Ya? Y el otro medio reloj, por así decirlo, es el indicador de temperatura del líquido refrigerante. Que dice CH CH de cold y hot. y hot, o sea, Ya, frío y caliente. y muy caliente. Ya Perfecto. el vehículo obviamente parte en frío siempre, Ajá. pero tiene que luego tomar la temperatura óptima de funcionamiento. Qué normal que esa aguja o ese indicador esté más o menos al centro. Claro, en los 90. Eso es lo normal. 90 grados más o menos, Perfecto. obviamente justo antes de que hierva ya. De que llegue a la zona roja. Ya un vehículo nunca debería hervir el agua. Ya y el Perfecto. agua hierve a 100 grados. 100 grados ¿cierto? Celsius. Entonces Ujú. debería manejarse entre 80 máximo 90 90. ¿Ya? Entonces tenemos que siempre poner ojo con ese tipo de reloj porque esto Ajá. nos puede estar avisando una avería grave. Entonces tenemos que estar ahí siempre atentos a todos estos indicadores. Mira, a mí me pasó una vez, mis primeros años de conducción, que el vehículo elevó la temperatura y no lo reflejó acá este indicador, porque había fallado el famoso termostato.
¿Ya? Y el vehículo se sobrecalentó y tuvimos una avería grave, fue un problema gigantesco. O sea que hay que estar muy atento a el líquido refrigerante, el estado del vehículo y sobre todo este famoso indicador. Y veo también, profe, hartas luces, verdes, naranjas o ámbar o amarilla y rojas. ¿Qué indican? ¿Cómo se llaman todas esas lucecitas chicas que hay que tienen símbolos icónicos, que son icónicos? Ya, estos son los testigos. Los famosos Ya, testigos. Los famosos testigos. Estos testigos se dividen en 3 grupos, por ¿Ya? así decirlo. ¿Ya? Como las luces del semáforo, para Exactamente. recordarlo. Tenemos los testigos de color rojo, Ya. ya que indican una avería grave de atención inmediata. Igual que el semáforo, como Claro. algo estricto. Exactamente. Que, por ejemplo, puede ser algo tan simple como que se nos olvidó desconectar el freno de estacionamiento, Ya. una puerta mal cerrada. Que es muy peligroso si vas a entrar a la autopista, va a 120, ¿cierto? Por eso son luces rojas, porque son de avería inmediata. O sea, no Ajá. deberíamos ponernos en circulación si hay una luz roja encendida. O simplemente que alguien olvidó el cinturón de seguridad. Perfecto. Ya, Todas esas cosa- son cosas importantes que hay que atenderlas y no puedo conducir. Exactamente. Si están Esas son, encendidas. esas son cosas que, por ejemplo, puedo solucionar yo en el momento, pero también hay cosas ya un poco más graves, como por ejemplo la presión de aceite del vehículo. Ah, perfecto, Ya, que tengo o que ir a un especialista. Una temperatura muy elevada, el tema del airbag. Mayormente son luces rojas también que no deberíamos ponernos en movimiento. Bajando en gravedad llegaríamos al color amarillo o ámbar, ¿cierto? Claro. O anaranjadas estas luces. Tenemos, por ejemplo, ahí, claro, advierten sobre un posible problema a revisar. Ojalá lo Ok. antes posible, pero no, quizás no. Yo puedo llegar a mi casa, quizás, al otro día. Precaución, como la luz del semáforo puede irme ser. conduciendo hasta el mecánico, quizás no va a pasar nada, como por ejemplo el sistema ABS. Sabemos Ajá. que cuando el sistema ABS presenta alguna falla, el vehículo va a funcionar, el freno tal cual, como otro vehículo que no tiene sistema ABS. ¿Ya? Claramente. Entonces no es algo tan grave. O esta pequeña herramienta que aparece que es como una llave de la mantención. Ya indica que ya prontamente, que ya deberías hacer la necesario. mantención, pero podría llevarme yo el auto quizá a la casa y después llegar al concesionario. Perfecto. También una luz que esté quemada, se puede encender una pequeña ampolleta de color ámbar o el famoso check engine. Ya, ¿Cuál es el check que engine? Es como ¿Qué es un eso? motor pequeñito ¿Ya? ya que ese indica que el vehículo tiene algún problema, puede tener algún problema generalmente eléctrico. Ahí es cuando hay que o algún escanearlos, ¿o no? sensor, claro, ahí hay que escanearlo para saber cuál es el problema ya directamente. Y profe, las luces verdes, no sé si van al mismo nivel que las azules, pero verdes o azules. Claro, verde o azules indican puesta en funcionamiento de algo, ya que algo Ah, está perfecto. funcionando, como por ejemplo un señalizador, alguna luz. Una luz intermitente, que la enciendo y se prende una flecha verde. Sí, foco encendido. Ya, perfecto, las luces. Y eso sería más que nada puesta en funcionamiento de algo, los neblineros, cosas así. Perfecto. ¿Qué nos falta de este famoso panel de instrumentos, profe? Tenemos el odómetro también que indica la distancia total o parcial recorrida por por el vehículo. ¿Qué es el famoso kilometraje? Si compro un auto usado, por ejemplo. 50 kilómetros. ¿Ya? Si compro un auto usado, la gente dice, uy, tiene 200.000 kilómetros. Claro, Eso. eso podría Ya. ser. Claro, saber cuánto El total y kilometraje también total parcial. Y también parcial. ¿Y ese parcial lo puedo hacer en un viaje, por ejemplo? Sí, en un viaje Uno puede obviamente marcar. uno marca ahí, lo deja en cero y puede hacer un viaje y de vuelta sabe cuánto recorrió exactamente en kilómetros. Perfecto, profe. O sea que todo parte en el panel de instrumentos porque es nuestra forma de comunicarnos con el vehículo, ¿cierto? Con esta máquina. Y luego vienen los elementos principales del vehículo que los vamos a ver a modo resumen, pero para poder entender el tema, porque este tema es gigantesco, que son el motor, el sistema de lubricación, sistema eléctrico, etcétera. Cuéntanos, profe, una breve definición y funcionamiento de estos 3 elementos tan importantes que creo que el motor obviamente es el principal, es el corazón del auto, el motor. Claro. Bien, como tú dices ahí, el motor es la parte del vehículo Fundamental. que permite el funcionamiento de todos los sistemas. Al final de ahí nace toda la energía desde el motor. Ya desde esta combustión que se genera dentro del motor, ¿cierto? Generalmente se sitúa en la parte delantera y para funcionar puede utilizar gasolina, petróleo, diésel, gas y o electricidad. Perfecto. En caso de vehículos eléctricos o híbridos. Ok. ¿Ya? Obviamente desde ahí nace toda esta energía, ¿cierto? Dentro del vehículo, en el panel de instrumentos existe un elemento llamado tacómetro, el cual muestra la cantidad de revoluciones, el que hablábamos hace un rato, que está girando, en este caso, nuestro motor. Ok. Ya dentro de este motor o acompañando al motor está el sistema de lubricación.
¿ya? Que se trata del sistema encargado de distribuir el aceite o el lubricante a través de las partes móviles dentro del motor con el objeto de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. O sea, esto inyecta aceite en lugares donde hay piezas metálicas que se mueven y Exactamente. que se rozan, ¿cierto? Entonces eso permite que esté lubricado, eso significa, Exactamente. y evita que el desgaste haga Por que el- se rompan, se quiebren, etcétera, etcétera. Y la temperatura también, o sea, imagínense piezas metálicas rozando a Calor, velocidades. etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto es el sistema de lubricación. Siempre ahí en el testigo tenemos, o sea, en el panel de instrumentos tenemos un testigo de presión Al de respecto. aceite. Obviamente, si es que se llega a encender, hay que detener el auto lo antes posible. Un motor funcionando sin un sistema de lubricación Mal. Es puede grave. puede llegar a causas de avería graves. Por eso la mayoría de los testigos que aparecen acá asociados a un elemento, a un sistema del vehículo, son rojos, Exacto. ¿cierto? El sistema eléctrico, profe. Bueno, aquí, antes de pasar al sistema eléctrico, una recomendación súper clave en el sistema de lubricación, que hay que hacer el cambio de lubricante cada vez como recomienda el fabricante. Y con el tipo de aceite que recomienda el fabricante. Exactamente. Esa es una pregunta comodín por si acaso, Mira. para la gente que le cueste un poquito esto. ¿Cuándo hay que cambiar el aceite? ¿Cuándo hay que cambiar? Claro, Según lo que líquido indique el refrigerante, fabricante. el líquido de freno, según siempre es mayormente según lo que indica el fabricante. ¿Ya? El sistema eléctrico, en este caso, es el que se encarga en proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Sabemos que no es solamente motor, también tenemos que tener luces, aire acondicionado, radio, etcétera, dentro del vehículo, ¿cierto? ¿Y que viene de la batería eso? Eso es lo que siempre conversamos, ¿cierto? Compro la batería del auto o el auto viene con la batería y de ahí sale la electricidad para todo. Pues se podría decir que desde ahí nace, pero una Ya. vez que el vehículo ya está en funcionamiento, hay otra parte que genera energía, Ah, perfecto. ¿ya? Que es el alternador. Ok. ¿ya? Y este alternador va almacenando energía en la batería también. O sea, a pesar de ser una máquina tan contaminante en estos tiempos vista de esa manera, obviamente el vehículo, porque si lo hace, si contamina, también está pensado de manera muy eficiente, porque el mismo movimiento se toma en cuenta para generar energía, ¿cierto? Perfecto, que es el alternador. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este alternador convierte la energía mecánica en energía eléctrica gracias al movimiento de una correa que viene desde el motor. Ok. O sea, por eso que es importante también la batería, porque si no hay movimiento del motor todavía, ¿cómo va a generar energía el alternador? O Entonces, sea, la batería da el inicio. da el punto La batería de sirve partida. para el arranque. La batería alimenta en este caso el motor de partida, el motor de arranque. Luego, una vez que el motor de arranque hizo su trabajo, hizo girar el motor, ya el alternador comienza a generar la propia energía del vehículo. Perfecto, profe. ¿Ya? Entonces también obviamente existe un testigo de batería que puede indicar que o la batería ya está lista para el cambio o el alternador quizás no está haciendo su trabajo, puede ser porque se cortó la correa, porque no está lo suficientemente tensa o también es que el alternador ya no está funcionando como corresponde. Profe, para las personas que revisan minuciosamente este libro, o que les sale la pregunta, o que han estudiado muchísimo en práctica test con su cuenta premium, ¿se rellenan las baterías? O no, hoy en día ya no. Ya no, ¿cierto? Pero el libro dice que sí. Sí, el libro dice que si es que la batería le falta líquido, hay que rellenarlo con agua destilada. Perfecto. Pero Para responder en el antiguamente- examen. Claro, pero antiguamente las baterías eran con mantención, que uno podía abrir, tener unos vasos y uno Sí, lo sí. rellenaba, que llevaban ácido sulfúrico ahí. Ahora ya no, las baterías son, podría Selladas. decir, al 100% selladas, ya son libres de mantención. Una vez que la batería falla, hay que cambiarla, hay que reemplazarla. Directamente no tiene reparación. Podemos hacer un parangón con las baterías de los celulares, ¿cierto? Antes se cambiaban las baterías, se compraban baterías. Claro. Pero ahora los celulares vienen sellados. Sí. ¿Cierto? Se pueden mandar a arreglar, pero en realidad la idea no es cambiar esa batería así como se hacía antes, de manera manual. Sistema de combustible, profe. Ya, este es el sistema encargado de suministrar el combustible al motor para su correcto funcionamiento. Dice acá, obviamente, que si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir cierto riesgo de incendio. Ya el sistema de combustible es, te podría decir, las piezas, el estanque, obviamente, de Ajá. combustible, la bomba de combustible y hasta los inyectores, por así decirlo, la bomba Ok. inyectora. Y obviamente lo que es el encargado de suministrar el combustible al motor. Perfecto. Obviamente tenemos que tener ciertas recomendaciones al cargar gasolina, por ejemplo, hay que apagar el motor, evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos cuando estamos cargando, obviamente, sobre todo Y esto de no encender el vehículo cuando se está cargando combustible es tan cierto, ¿no?
Lo que pasa es que sobre todo la benzina es súper volátil. Perfecto. Obviamente con la energía que pueda producir un vehículo andando, de repente se decía que podía generar alguna explosión. Lo mismo que Por hablar pequeñas celular chispas, también. etcétera, etcétera. Decían que la radiación del celular también podía también generar algún tipo de problema, pero no sé si qué tan Pero ahí así no se puede es ser. tan exigente en la estación de servicio como sí apagar el motor, ¿cierto? Claro, o sea, no encender cigarrillo, yo creo que en este caso sería Creo como que lo sería la primera. La primera, ¿cierto? Y recuerda usar el octanaje adecuado al motor según lo que recomienda El fabricante. Y el sistema de refrigeración, profe. Bueno, el sistema de refrigeración es muy parecido al sistema de lubricación. Ajá. En realidad no se parece mucho, pero sí es lo que Su función. su función. Ya en este caso, el sistema de refrigeración es el encargado de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Perfecto. Ya también hay una bomba de refrigeración, una bomba de agua, por así decirlo, la que ayuda a distribuir este líquido para ir bajando la temperatura por pequeños canales, muy parecido a la lubricación. ¿Y qué líquido debo usar, profe? Líquido refrigerante. Que según Con lo que anticongelante, dice el según libro. lo que dice el libro, dice agua destilada más un anticongelante, pero tampoco Ok. es que yo voy a ir a comprar un agua destilada y voy a Y las comprar voy a una- mezclar, ¿no? ahora lo venden más que nada la solución lista para poder rellenar ahí Ajá. si es que es el caso. Sistema de escape. Bueno, el sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se generan en la combustión. Y que no se pudieron utilizar Claro, para exactamente, el no se funcionamiento del pudieron vehículo. utilizar. Con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Perfecto. Ya, entonces aquí el sistema de escape tiene ductos de escape, el tubo de escape obviamente, el silenciador, el catalítico. Eso te iba a decir, dice sonoridad respecto al silenciador, ¿cierto? Sí, o sea, los exactamente. autos modernos suenan menos que los antiguos. Claro, por el silenciador. Por ejemplo, a mí si es que yo tengo algún problema, pasé por un bache muy fuerte, un low motor y rompí el silenciador, el motor va a sonar pero Muy muy fuerte. fuerte. ¿Ya? Y también hay un sistema ahí del catalítico, obviamente, que ayuda a que a difuminar, por así decirlo, estos gases para que no salgan directamente tan tóxicos. Perfecto. ¿Ya? Sistema de transmisión. Se llama la transmisión en el libro, en realidad. Claro, la Solamente transmisión, el sistema encargado de transferir la potencia que se genera del motor a las ruedas del vehículo. Perfecto, ¿Ya? profe. Hay vehículos de tracción delantera, ya, por ejemplo, el eje de tracción está en la parte de adelante, otros tienen el eje de La tracción mayoría de en la los parte vehículos trasera, comunes, estándar, convencionales, City Car, delantera. delantera, Tracción donde también está el motor. Exactamente. También hay vehículos de tracción en las cuatro ruedas. Pueden ser Exacto, los delantera, todoterrenos. trasera, por ejemplo, las camionetas, las camionetas pick-up un poquito más grandes, esas son de tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas. Perfecto. ¿Ya? Esta energía es dirigida a la rueda de tracción a través del embrague, el Ya. sistema que permite la transmisión o interrupción de la energía hacia las ruedas de tracción. Este proceso es moderado por la caja de cambio, donde es posible controlar manualmente el cambio de marchas y la velocidad del vehículo. Ok, profe. La dirección. Este sistema se encarga obviamente de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas para que el proceso requiera el mínimo esfuerzo humano. Existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. Ya si no Genial. tuviésemos ese mecanismo, el servodirección, ya sea dirección servoasistida o asistida de manera eléctrica o hidráulicamente, Tendríamos que hacer mucha fuerza sería en el muy volante. duro, obviamente. Entonces, Como los vehículos antiguos. exactamente. Entonces debemos saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como también cuando topa con el borde de la calzada o otro obstáculo o se cae a hoyos, baches, etcétera. Perfecto. Eso, profe, de caerse a hoyos, baches, etcétera. Hay un sistema que permite que eso no se transmita a las personas, ¿cierto? O lo minimiza. Claro. Ese es el sistema de suspensión y amortiguación, Suspensión y ¿cierto? amortiguación. Entonces, profe, sistema de suspensión y amortiguación. ¿De qué se trata? Bueno, estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto de los neumáticos con la superficie de la calzada. Imagínate un auto que fuese rígido, que no tuviese esta articulación. Iríamos saltando, nos estresaríamos rápidamente. Claro, o sea, nosotros soportaríamos todas las inclemencias de la calle, Del ¿cierto? camino, ¿cierto? De que en algunos lugares está muy malo el camino, ¿cierto? Entonces, para esto es más que nada la suspensión y la dirección. Imagínate, nosotros pasemos por un tipo de badén, sí, en un auto rígido, saltaríamos quizás varios metros más adelante, pero para eso es la amortiguación en este caso, para que el neumático siempre vaya pegado al piso. Perfecto. Ya, para que siempre mantengamos este contacto. Y la suspensión, obviamente, para ir articulando todo este sistema. Excelente, profe. Ahora vamos a los frenos. ¿Qué debemos saber sobre los frenos? Bueno, mayormente los sistemas de vehículos tienen dos sistemas de freno, ¿ya? Perfecto.
el sistema de freno de pedal, ya el sistema de freno de servicio y el sistema de freno de estacionamiento, freno de mano. Un momentito. ¿Y los famosos frenos ABS, profe, qué son? El sistema de freno ABS es un sistema obviamente que es antibloqueo. Eso es la sigla ABS es Anti-Bloqueo System, algo así, o sistema Perfecto. antibloqueo, que evita que los frenos se bloqueen en caso de que por ejemplo, el neumático pierda esta adherencia con la superficie. Este sistema, ¿En un aquaplaning, por ejemplo? claro, un aquaplaning o directamente en una pérdida de adherencia directamente, al sentir que que el vehículo perdió adherencia, este sistema obviamente le quita un poco de intensidad al frenado y nuevamente le va dando hasta tener esta adherencia nuevamente, hasta recuperar la adherencia. Perfecto, profe. Excelente. Profe, vamos a hacer un salto a la segunda parte de este capítulo que es gigante. Y nos vamos a ir a la distancia de detención, que está en las leyes y en la energía, ¿cierto? Las leyes físicas y la energía. Claro. ¿Qué es esto de la distancia de detención? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es, profe? Bueno, tenemos que tener en cuenta la energía del movimiento, ¿cierto? No es llegar y detener un vehículo que Ajá. va... En buen este chileno caso- podemos decir que un vehículo no se puede detener en seco. O sea, no, No, es que yo no, pero- piso el pedal y el vehículo dejó de moverse. No es mágico eso, ¿cierto? Claro, y esta distancia de detención es la suma de la distancia de reacción, Ya. que es lo que yo me demoro en reaccionar. Tampoco Ajá. es automatizado que yo vea a alguien y freno y todo. O sea, yo tengo que tener este estímulo o algo que a mí me diga que tengo Una que frenar, causa. una causa, y desde ahí, desde que yo dejo de acelerar hasta que yo comienzo a frenar, ahí recorre un tiempo. O sea, Y eso es ese distancia ese es el tiempo o reacción. distancia de reacción. Perfecto. Ya también tenemos la distancia de frenado, que es desde que yo comienzo a frenar hasta que el vehículo se detiene por completo, Distancia sería de la frenado. distancia de frenado, que esa tiene muchas variables, o sea, según la capacidad de mis frenos, mis neumáticos, la adherencia que tenga yo con el neumático, las condiciones climáticas, si hay lluvia, etcétera. Y esas son las dos distancias que juntas se llaman distancia de detención. Distancia de detención, exactamente. ¿Cómo se calculan, profe? Para calcular la distancia de reacción, yo debería multiplicar el primer dígito de la Ya. velocidad por 3. Que eso sí sale en el libro. Claro, si es que yo, por ejemplo, viajo a 50 kilómetros por hora, debería tomar este 5, multiplicarlo por 3 Ajá. y me daría, obviamente, la distancia de reacción, que mayormente en conductores generalmente ya más o menos experimentados es de 1 segundo. Ok, profe. Esa es la distancia de reacción. Sí, esa es la ¿Qué distancia pasa de con la reacción. distancia de frenado? La distancia de frenado es un poco más complejo sacarla, obviamente, porque tiene muchas variables. Ya Ok. mi distancia de frenado puede aumentar mucho según las condiciones. Ya ahí tengo muchas variables, como por ejemplo, como te dije hace un rato, los frenos, el neumático, la calle, las condiciones del clima, Todo eso etcétera. afecta. Asfalto húmedo, asfalto mojado, asfalto seco. Entonces, pero sí hay una forma rápida de poder sacar esta distancia, que es multiplicando por 5 el primer dígito de la... Que es aproximado, ¿cierto? Todo esto es aproximado. Perfecto. ¿Cierto? Se multiplica por 5 el primer dígito de la velocidad o los dos primeros dígitos. En ambos casos, los dos primeros dígitos sí es más de 100 kilómetros por hora. Excelente, profe. Profe, cuéntanos ahora la tercera parte de este capítulo, que es la energía... No, me voy a la seguridad pasiva y activa. ¿Qué es la seguridad pasiva y la seguridad activa? Y nos da algunos ejemplos, por favor. Bueno, acá tenemos los elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. Son Perfecto. los elementos que tiene el vehículo, obviamente, Ajá. que nos ayudan acá en caso de cualquier problema, ¿ya? Por ejemplo, los sistemas de seguridad activa o primarios también son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de siniestros en el tránsito. ¿Primarios o activos? O activos, elementos de seguridad primaria o seguridad activa. Ajá. Son los elementos que sirven para prevenir la ocurrencia de siniestros de tránsito. Como, por ejemplo, los frenos. Los frenos, Ya. ¿cierto? Los neumáticos también, Ajá. las luces de iluminación. Yo al tener una buena iluminación obviamente voy a alcanzar a ver algún obstáculo o algo así. Entonces esos serían elementos de seguridad activa. ¿Y la seguridad pasiva o secundaria? Seguridad pasiva o secundaria son los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar las consecuencias, en este caso a reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Como el cinturón de seguridad, por ejemplo. Ese es uno, el principal cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas, los mismos vidrios Porque de es seguridad. para minimizar las consecuencias del impacto. Claro, los vidrios de seguridad del vehículo que ustedes ven cuando se choca un vehículo, obviamente o se rompe uno, se desbarata así en Así es. pequeños cuadraditos el vidrio, obviamente para no astillarse y que sea más complicado.
Ya es muy difícil cortarse con esos vidrios. Sí, podemos tener quizá un corte, pero cortes leves, no algo que te pueda, por No ejemplo, que quede como una amputar un espada, brazo. una cuchilla Claro. o algo por el estilo, como sea. Exactamente. Perfecto, profe. Profe, este tema de verdad da para mucho. Pero esta es una forma de poder resumirlo y apoyar a las personas que están preparando su examen teórico de conducción. Así que hasta la próxima.